Bueno, mi nombre es Manuel y voy a comenzar describiéndole los conceptos que hemos venido trabajando. Vamos a comenzar con peligro, que es la fuente o el acto o la característica que pueda ser nocivo para un trabajador. En este caso, pues como en el grupo familia. Por un ejemplo de peligro puede ser una máquina que corta servilletas que no esté como cubierta o segura, con la cual un trabajador pues se pueda cortar. El riesgo es la combinación entre la probabilidad y las consecuencias que esto puede causar a un trabajador. Entonces, por ejemplo, que un trabajador pase continuamente cerca a esta máquina y que la máquina no esté como adecuadamente cubierta, pues es el riesgo que corre el trabajador. Repetitividad es cuando un trabajador realiza muchos movimientos iguales o similares en un ciclo de trabajo. Por ejemplo, un empacador de servilletas o un conductor de montacargas tiene que manejar mucho o la cabrilla o los cambios del montacargas, pues se vuelve un movimiento repetitivo del miembro superior que puede ser pues nocivo para el trabajador. Ciclo de trabajo habla de desde cuando inicia una tarea hasta que se realiza y vuelve a empezar la misma tarea, pero en un siguiente, como que en otra vez. Entonces, por ejemplo, empacar cajas, empacar servilletas en una caja. El ciclo de trabajo comienza desde que el trabajador coge la caja, la llena de servilletas, cierra la caja y la arruma en una estiva junto con otras cajas. Entonces, cuando coge nuevamente la otra caja, la siguiente caja, comienza otro ciclo de trabajo y pues obviamente terminó el anterior. Postura estática es una postura en la cual mientras el trabajador pues realiza su labor se mantiene durante más de 4 segundos. Siguiendo con el ejemplo pues de un empacador, por ejemplo, de servilletas, si el empacador está empacando servilletas después de que las recibe en una banda transportadora y deja el tronco mantenido durante 4 segundos, pues va a contar como una postura estática. Una postura mantenida es la postura que, si está biomecánicamente correcta, se mantiene por más de 2 horas. Si está biomecánicamente incorrecta, va a ser una postura que se va a mantener por más de 20 minutos. Entonces, esto pues como que resume la postura mantenida. Y una postura prolongada va a ser una postura que se va a adoptar por más del 75% del, de la jornada laboral. Un ejemplo de la postura mantenida puede ser un operario que trabaja en una silla, en trabajo de computador, y la silla pues esté adaptada a sus medidas, o esté adoptada pues una buena postura para trabajar y mantenga pues este criterio de las 2 horas. Y una postura prolongada se puede convertir esta misma postura, pero que el 75% de la jornada laboral pues la mantenga, entonces se convierte en una postura prolongada. Una postura forzada es cuando el rango articular supera el 50% pues, de su capacidad. Entonces, por ejemplo, un trabajador que tiene que arrumar repuestos o cajas superiores, vemos que el movimiento del hombro supera pues como los 90 grados, que sería pues el 50% del rango articular de esta articulación. Manipulación de carga es cuando, por ejemplo, un trabajador, el trabajador de los repuestos, tiene que subir un repuesto que pese más de 3 kilos o una caja que contenga repuestos y en general la caja pese más de 3 kilos. En cuanto a los controles, vamos a ver controles de eliminación, que básicamente, pues como su nombre lo indica, es eliminar el riesgo o el peligro que esté acechando al trabajador. Entonces, por decir cualquier cosa, si el trabajador está tratando en una máquina que está soltando líquidos o tiene una fuga de un químico que puede ser nocivo para la salud de él, pues eliminar esta fuga o eliminar esta máquina o eliminar este líquido, pues va a representar la eliminación del riesgo. En cuanto a la sustitución, tenemos por ejemplo algún componente de los químicos con los que se realizan los pañitos húmedos o los líquidos que se realizan en el grupo familia, por ejemplo, de sustituirlos con químicos que sean más amables para el trabajador, que no sean nocivos, que no sean alérgicos, que no sean tóxicos, por decirlo así.
Entonces sustituirlos por otro tipo de químicos que disminuyan pues el riesgo. Los controles de ingeniería van a ser controles que se puede, por ejemplo, adoptar en el puesto de trabajo, es decir, si un puesto de trabajo tiene una mesa una altura de 50 centímetros y el trabajador la necesita a una altura de 70 centímetros desde el nivel del suelo, pues cambiar la altura de esta mesa va a representar pues como un cambio, un control por ingeniería. Control administrativo va más relacionado como a cómo la programación de los turnos o por ejemplo, un trabajador está realizando una actividad que representa algún riesgo para él, pues rotar los trabajadores, es decir, que no solo él lo haga, sino que distribuyan turnos y distribuyan pues como roles en que pueda cambiar esta misma tarea. Entonces varias personas hagan esta misma tarea en varios momentos del día, pues disminuye el riesgo. Y los elementos de protección personal y señalización, pues ya son los elementos físicos que van a disminuir pues el riesgo de un accidente o una enfermedad laboral. Es decir, por ejemplo, en el grupo familia, la utilización de botas de seguridad pues cuenta como un elemento de protección personal. Y en cuanto a la señalización, temas como el sendero peatonal o un chaleco que van a indicar como por dónde transitar o hacer más de la visualización pues de los operarios y de las personas que por ahí transitan. Muchas gracias.